cómo el tema del sexo y específicamente de la sexualidad hoy en día ocupa las primeras páginas en el internet, como las redes sociales, las páginas web al respecto, la vida pública, el cine, la televisión, la radio y la prensa, nos plantean continuamente desafíos interpretativos al respecto del sexo a través de las distintas expresiones que podemos encontrar en los 7.000 millones de seres humanos que estamos encarnados, más la situación desde el punto de vista de los desencarnados, quienes siguen expresando en la dimensión espiritual sus personalidades psicológicas, sus tendencias afectivas, sus impulsos sexuales, a través de expresiones sanas en algunos y a través de expresiones enfermizas en otros, estableciendo los vínculos nocivos a través de la obsesión. Bien, al parecer la presentación PowerPoint no se subió adecuadamente, de tal manera que nos va a corresponder entonces utilizar acá directamente desde nuestra pantalla, digamos, para irnos guiando en el contenido, ya que aunque la habíamos intentado cargar, al parecer no figura allí. Bien, pero esto no es inconveniente, entonces continuamos adelante. Encontramos que muchas de estas enseñanzas que hoy vamos a compartir con ustedes las encontramos en el libro Vida y Sexo de Emmanuel, que fue editado a través de la sublime mediunidad psicográfica del famoso y destacado medium espírita brasileño Francisco Cándido Javier. En el libro Vida y Sexo existen aproximadamente 26 capítulos que nos brindan todo este esclarecimiento, mostrando una extensa problemática sexual y afectiva en el ser humano, ¿no? Toca temas como el enamoramiento, el matrimonio y el divorcio, las uniones antipáticas, las alteraciones afectivas, la homosexualidad, el aborto, la prostitución, los deseos eróticos y muchos otros temas de los cuales podríamos sacar, o efectivamente estudiando esta obra encontramos una correcta ubicación del espírita. El espírita está en el mundo del siglo XXI, con grandes desafíos por lo que sucede en nuestros hogares, en nuestro vecindario, en la sociedad, en el país y en el planeta en sentido general. Y debemos entonces tener cada vez una mejor preparación, no solamente poder decir qué es la doctrina espírita, cuándo nació, cuál es su historia, sino poder responder ante las distintas problemáticas sociológicas, psicológicas, emocionales y afectivas que podemos sufrir como individuos, como grupos o como colectividades. Emmanuel nos habla del instinto sexual que nace en las profundidades de la vida a través de los procesos evolutivos. Es una fuerza, algunos autores espirituales desencarnados las llaman las fuerzas sexuales del alma, como una energía primigenia, una energía fundamental para la vida, que se manifiesta como instinto a través de los distintos ciclos evolutivos del ser humano. Entonces todos traemos debidamente estratificados en el inconsciente actual, en el inconsciente que manifestamos ahora como la personalidad que tenemos hoy en día, toda una herencia inconmensurable de experiencias sexuales que hemos tenido cuando el principio espiritual transitó por los reinos inferiores de la naturaleza, después evolucionando lentamente a través de todo el ciclo de la animalidad y adentrándose poco a poco en el campo de la inteligencia, de la razón y de la etapa hominal en la cual nos encontramos actualmente. Entonces son millares y millares de experiencias en uno u otro sexo que hemos venido acumulando y que en cierta forma eso aparece en nuestro inconsciente manifestándose de una forma o de otra. Los científicos han dividido nuestro cerebro en neocórtex
el cerebro emocional y el cerebro instintivo. En el cerebro instintivo, que abarca la médula y aboga por la conservación de la especie, está después relacionado con el cerebro emocional o reactivo, en donde está el llamado sistema límbico, y allí igualmente reside la protección del ego. Es un fenómeno natural la aparición del ego como defensa del ser, el ego biológico y el ego psicológico y emocional. Y la evolución nos llevó a desarrollar el neocórtex, que es el cerebro creativo, la corteza cerebral, para la evolución del ser. Entonces, en el llamado cerebro intermedio o cerebro emocional o reactivo está estratificado y activado el llamado sistema límbico, que es una compleja e interesante estructura cerebral que comanda la emoción y la sexualidad. Allí se encuentra el hipotálamo, la hipófisis y la glándula, que a través de la secreción de hormonas ya sabemos que van a ejercer, digamos, diversas acciones, desde la llamada adenopófisis, acciones sobre los riñones, sobre la garganta, los huesos, la secreción de otras hormonas de tipo sexual, el manejo de los órganos reproductores y muchas otras funciones que se derivan desde el manejo del hipotálamo a través de la hipófisis, las glándulas y las hormonas. Hay una química mental, ya hablando ya de nosotros como seres humanos. Nuestro pensamiento, nuestra psiquis está configurada como una química mental que origina una química cerebral, de donde se derivan las hormonas que van a regir sobre nuestro organismo. Y el sistema límbico, con relación al tema que tenemos hoy, el sistema límbico está formado por el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral y cuerpo calloso, septum y mesencéfalo, solamente para mencionarlos, porque es un tema bastante complejo. Se produce a raíz de nuestra química mental, una química cerebral, en especial una sustancia llamada oxitocina, que es la hormona relacionada con los patrones sexuales, la conducta maternal y paternal, la afectividad, la ternura, el enamoramiento, inclusive tiene mucha influencia en el parto y en la lactancia. Entonces, nos hablan los espíritus de la epífisis, que es la glándula de la vida mental, que conserva la ascendencia en todo el sistema endocrino. No es específicamente desde la hipófisis como la ciencia materialista considera, sino que por encima de ella está la epífisis, que la considera como una glándula que poco a poco se va apagando y que va resultando inactiva hacia temprana edad. Mas los espíritus, especialmente André Luis, nos hablan de que la epífisis, que es la glándula de la vida mental, continúa funcionando desde la dimensión espiritual, continúa actuando desde esa perspectiva y continúa ejerciendo una acción sobre el organismo, porque segrega las hormonas psíquicas o unidades de fuerza. ¿Qué son las hormonas psíquicas? Unas unidades de fuerza que van a actuar de manera positiva o negativa en nuestras energías generadoras y en nuestras energías sexuales. Y también preside los fenómenos nerviosos de la emotividad como un órgano de elevada expresión en el cuerpo etéreo, el cuerpo fluídico. Y la epífisis igualmente comanda la recapitulación de la sexualidad y el examen del inventario de las pasiones vividas en múltiples existencias anteriores. Eso no ha desaparecido, eso ha ido quedando estratificado en las profundidades del ser, y desde allí, como descubrió Freud a su debido tiempo, sigue actuando esa psiquis, ese mundo oculto, proyectándose sobre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. Cuando se habla de sexo, encontramos las más diversas significaciones. Por ejemplo, se usa la palabra sexo para
en biología decir que es el conjunto de características biológicas que caracterizan a un ser como hombre o como mujer o como macho o hembra. Sexo en biología evolutiva se refiere al órgano sexual, la parte biológica. También se utiliza la palabra sexo para referirse a la reproducción sexual. Se refiere, por ejemplo, a la forma de reproducción. También se utiliza mucho hoy en día sexo, ¿no? Tener sexo se refiere específicamente a las relaciones sexuales, al apareamiento, etc. En sociología se define el sexo como género. Define el sexo en el sentido más amplio que el biológico. Va más allá en sociología. Se refiere a identidad sexual o identidad de género. Tener conciencia de pertenecer a un género u a otro u otras diversas expresiones, como vamos a ver. La conciencia de ser varón, mujer u otras opciones. Y aparece entonces el concepto de sexualidad, que es un poco diferente y más abarcante, como un conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y afectivas. Entonces ya aquí la doctrina espírita empieza a hacer una explicación más amplia, porque el concepto de sexualidad toca más al espíritu propiamente dicho. Se habla entonces de sexualidad humana, que comprende tanto el impulso sexual dirigido al goce inmediato y a la reproducción, como los diferentes aspectos de la relación psicológica con el propio cuerpo y de expectativas del rol social que una persona desempeña ante una comunidad. Sexualidad humana se expresa en la vida cotidiana y cumple un papel muy destacado. Lo que se sabe es, a través de la doctrina espírita, que la sexualidad humana se sigue conservando al desencarnado, ya que, como vemos en el libro de los espíritus, el espíritu propiamente dicho no tiene sexo, lo cual nos causa un poco de extrañeza, mas ya vamos a llegar a las preguntas y respuestas del mundo espiritual cuando Kardec los interrogó muy brevemente sobre esta temática. Entonces, para definir conceptos, sexo se refiere a condición anatómica, órganos sexuales, sistema reproductor y conciencia de pertenecer al género masculino o femenino en el espíritu encarnado. Es un término restringido. Más sexualidad se refiere tanto al espíritu encarnado como al desencarnado. ¿Por qué? Porque los espíritus siguen conservando polaridad psicológica, su condición emocional y afectiva. Siguen sintiendo su tendencia, ya sea masculina o femenina. Los espíritus siguen sintiendo una identidad sexual y conciencia de haber pertenecido o seguir perteneciendo a un sexo o al otro. Es decir, que vemos que el concepto de sexualidad se refiere más que todo a la polaridad sexual, a la tendencia que el ser conserva durante mucho tiempo en su proceso evolutivo. Durante diversas reencarnaciones puede estar reencarnando como hombre o como mujer. Entonces preguntó Kardec, y antes de eso preguntaríamos nosotros, pero ¿dónde está el sexo? ¿Dónde está? ¿Está en el cuerpo? ¿Está en los gametos? ¿Está en el cerebro? ¿Está en la mente, en el perispíritu o en el espíritu? ¿En cuál de estos ámbitos? Como ya definimos y tenemos claridad de la diferencia entre sexo propiamente orgánico y sexualidad como tendencia o como preferencia, que se puede conservar aún de desencarnado, y así va a ser durante muy largo periodo de nuestra evolución, viene la pregunta 200 del libro de los espíritus. ¿Tienen sexos los espíritus? Y ojo, porque hay algunas traducciones en donde quitan la S, más el original en francés dice tienen sexos, y Kardec fue muy sabio al preguntarlo en plural porque se refiere a masculino o femenino. Los espíritus le respondieron, como lo comprendéis vosotros no. ¿Cómo se comprende generalmente? Como macho o hembra, como un órgano masculino o femenino, como órgano reproductor masculino o femenino, glándulas, etc. Y continúa, porque los sexos dependen del organismo. Fueron muy precisos los espíritus.
Existe entre ellos el amor y la simpatía, agregan esto, interesante, existe entre ellos el amor y la simpatía, como efectivamente lo verificamos, pero fundados en la semejanza de sentimientos, es decir, que los espíritus en la respuesta agregaron algo más que la condición orgánica. Kardec volvió a preguntar en la número 201, ¿el espíritu que animó el cuerpo de un hombre puede en una nueva existencia animar el de una mujer y viceversa? Y lo sabemos obviamente, sí. Unos mismos espíritus animan a los hombres y a las mujeres. A través de nuestro proceso evolutivo podemos cambiar de un sexo a otro, orgánicamente hablando. Y en la 202 del libro de los espíritus dice, cuando somos espíritus, preferimos encarnarnos en el cuerpo de un hombre o en el de una mujer. Indagó Kardec muy psicológicamente, ¿no? Cuando los espíritus están desencarnados, ¿qué prefieren? Reencarnar como hombre o mujer. Respuesta, poco le importa al espíritu. Nos extraña, ¿cierto?, a primera vista esta respuesta de que cómo así que poco le importa al espíritu si va a encarnar como hombre o como mujer, porque depende de las pruebas que ha de sufrir. Ahí está la respuesta. Va a depender de los compromisos, de las deudas, de las planificaciones, de los deberes, de las tareas y de las misiones, porque en determinadas tareas y labores y misiones es preferible que venga como hombre y en otras preferible que venga como mujer. Los espíritus renacen hombres y mujeres porque carecen de sexo. Es decir, si el espíritu tuviera sexo propiamente dicho, entonces solamente reencarnaría en ese sexo. No podría tener esos cambios de una reencarnación a otra. Como deben progresar en todo cada sexo, lo mismo que cada posición social, les ofrece pruebas y deberes especiales y ocasión de adquirir experiencias. Entonces, ¿qué pasaría con un espíritu que durante varias reencarnaciones y varios milenios sigue reencarnando como mujer? Acumularía indudablemente muchas adquisiciones, muchas experiencias dentro de ese campo. Más estaría descuidando la otra polaridad. Llega un momento en que esa polaridad se va, entre comillas, agotando y va requiriendo de la otra experiencia. Y puede tener en determinadas misiones o labores una misión delicada, por ejemplo, ha estado viniendo como mujer y va a cumplir una misión en una población agresiva, difícil, complicada. Sus mentores espirituales la asesoran para indicarles que en esa misión y en esa reencarnación le es preferible venir con las características de hombre, como una cierta defensa o porque va a necesitar cierta fuerza o va a necesitar ciertas habilidades. Y viceversa, ha estado reencarnando sucesivamente como hombre, llega un momento en que necesita de la experiencia femenina, por ejemplo, de la maternidad, de la delicadeza, de la inspiración, etcétera, etcétera. Aparece entonces en estas obras, en esta obra de Emmanuel, el concepto de energía sexual, ¿no? Es sumamente importante tener muy claro el concepto de energía sexual o fuerzas sexuales del alma que nacen que se van configurando a través de la evolución del espíritu, ¿no? Se van configurando. Y dice que Emmanuel que la energía sexual es un recurso de la ley de atracción en la perpetuidad del universo. Y la energía sexual es inherente a la propia vida, generando cargas magnéticas en todos los seres de acuerdo a las potencialidades de las cuales se reviste. Es una energía primaria necesaria en nuestra evolución espiritual. Y agrega una frase interesante que dice que las sugestiones del erotismo en nuestro nivel se encuentran en las estructuras del alma. Es en cierta forma la energía del amor que se expresa en cada nivel evolutivo de una manera diferente, y por supuesto en los seres inferiores y en los animales esa energía se manifiesta como una fuerza casi bruta que tiene la finalidad de la perpetuidad de la especie y de la reproducción,
y de la atracción de los unos hacia los otros para esa reproducción. Entonces dice Emmanuel que el sexo se define de este modo como un atributo no solo respetable sino profundamente santo de la naturaleza, ¿no? Siguiendo control y educación. Entonces ya en el libro Vida y Sexo de Emmanuel nos están recordando el concepto de control y educación de esa fuerza, de esa pasión, de esa energía que está colocada por la naturaleza y por Dios, por las leyes divinas para nuestro proceso evolutivo. Es como un motor de nuestro proceso evolutivo. Entonces dice Emmanuel que cada espíritu trae consigo en su interior el santuario levantado al amor, y ningún espíritu menoscabará el lugar sagrado de otro espíritu sin lesionarse a sí mismo. Entonces, estas frases nos indican que para la espiritualidad superior el sexo es como un santuario, es como una facultad, como una energía creadora altamente respetable, y que en cuanto nos desviamos o la mal empleamos o perjudicamos a alguien a través de estas prácticas o relaciones, nos estamos efectivamente lesionando a nosotros mismos, generando alteraciones en nuestro propio espíritu, en nuestra mente, en nuestra psiquis que se plasma en nuestro perispíritu, e indudablemente tendremos que reencarnar en experiencias expiatorias. Aparece Juana de Ángeles en el libro Después de la Tempestad y dice que enfoca el tema del sexo como santuario de procreación, fuente de nobles emulaciones e instrumento de renovación. Entonces el sexo, en ese sentido, no es solamente con la finalidad de la procreación y de la reproducción de las especies y específicamente de la reencarnación, sino, como dice allí, fuente de nobles emulaciones a través de la permuta sana de un ser con otro, a través de la efectividad, instrumento de renovación, de estímulos hormonales. La sexualidad ha sufrido la agresión apocalíptica de los momentos transitorios de regeneración espiritual que se opera en el planeta. Es decir, esa es nuestra historia de las civilizaciones y de los pueblos en donde el sexo ha ocupado, el sexo y la sexualidad han ocupado un papel preponderante, pero en el sentido de embrutecimiento, en el sentido del empleo del sexo como una moneda, como un elemento de trueque, como un factor de dominio, de conquista y de escalamiento de los unos sobre los otros. E indudablemente la humanidad ha pasado por todo tipo de depravaciones y desviaciones a través de todos los tiempos. Continúa Juana de Ángeles diciendo: organizado por la divinidad para sublimes menesteres, no puede ser utilizado con liviandad. Es decir, lo utilizamos con liviandad, lo hemos utilizado y lo hemos pisoteado en vidas anteriores. Pero después vienen las consecuencias. Todo abuso le exige que se le encamine posteriormente a través del dolor, a través del tormento y del sufrimiento, para restituir esos desequilibrios que hemos causado. Entonces es una fuerza profunda que los espíritus denominan sagrada o santa, y que todos vamos a responder, porque todavía apenas hasta ahora vamos a ir comprendiendo la utilidad, la finalidad profunda de todas estas fuerzas, de las fuerzas sexuales del alma. Porque a través del sexo emanan, dice Emmanuel, las fuerzas creadoras a las cuales debemos en la tierra la materialización de la reencarnación. Nada más con este factor ya vemos que el sexo es mucho más que un simple órgano, que un simple acto, un simple intercambio, porque es el único sentido a través de lo cual el espíritu reencarna. Nada más y nada menos que reencarnamos para evolucionar y para ir caminando hacia Dios y hacia la felicidad y hacia el perfeccionamiento. A través del sexo emana el templo del hogar, las bendiciones de la familia, las alegrías vitalizadoras del afecto y el tesoro invagable de estímulos espirituales. Ya los espíritus
que ven más allá, que están en un nivel superior, ya ven la sexualidad como una fuente de estímulos espirituales, llegándose a producir incluso lo que ellos llaman las fecundaciones de tipo espiritual para la creación de grandes obras en beneficio de la humanidad, grandes misiones que los espíritus acuerdan reencarnando una y otra vez para lograr una determinada misión, a lo cual en algunas obras lo llaman fecundaciones espirituales, un concepto muy importante. Entonces Manuel dice que en ningún caso nos es permitido subestimar la importancia de la energía sexual, que en su esencia nos es dada por la creación divina para la formación y sustentación de todas las criaturas. Formación y sustentación. Entonces concluye en cierta parte Manuel diciendo que el sexo, entonces, en vista de esto, solicita nuestra responsabilidad y nuestro discernimiento, que debemos observar cómo, con quién y para qué utilizamos de semejantes recursos, cómo, con quién y para qué los utilizamos. Todos los compromisos de la vida sexual se hallan igualmente subordinados a la ley de causa y efecto. Es decir, todos los hechos, los factores, los recursos que el ser humano experimenta están sometidos a la ley de causa y efecto, incluyendo la utilización del sexo y de la sexualidad. Y agrega una frase: de todo lo que demos a los otros en cuanto a afecto, eso mismo recibiremos. Es decir, es obvio que allí se da entonces la aplicación de la ley de causa y efecto como expresión de la justicia divina. Emmanuel dice: existe en el mundo sexual de los espíritus de evolución primaria lleno de uniones irresponsables. Repito, existe el mundo sexual de los espíritus de evolución primaria. Ya se sabe que en el mundo espiritual inferior existen las llamadas ciudades siniestras, en donde hay espíritus supremamente apegados a la sexualidad y manifiestan configuraciones sexuales en su propio perispíritu. Entonces se va dando una evolución y poco a poco se va conquistando ese respeto hacia la utilización de esta fuerza, como vimos anteriormente. Entonces este mundo está lleno de uniones irresponsables, así como también existe el mundo sexual de los espíritus conscientes, quienes ya adquirieron el conocimiento de las propias obligaciones frente a la vida. Es decir, que poco a poco vamos adquiriendo esa responsabilidad. Los seres primitivos situados en los primeros grados de la emoción y del raciocinio, y aún en los individuos que se tardan voluntariamente en el nivel de los brutos, la descarga de esta energía, y eso es lo que nos ha sucedido a través de la historia, se opera de manera descontrolada, produciendo dolor y sufrimiento, destrucción y devastación. Pero a través de los milenios el espíritu pasa por una secuencia de reencarnaciones, vamos pasando, ya sea en la condición femenina o en la condición masculina. Ya aquí entonces Emmanuel aborda entonces las características biológicas, masculino o femenino, lo que abona el fenómeno de la bisexualidad más o menos pronunciado en casi todas las criaturas. Nos llama la atención esta frase, vamos a repetirla porque es muy interesante y hay que entenderla en su verdadero sentido. A través de milenios y milenios, el espíritu pasa por una secuencia de reencarnaciones. No, pasa por una secuencia de reencarnaciones en la condición masculina o femenina. Eso que va abonando en la psiquis, en una acumulación de experiencias dentro del fenómeno de la bisexualidad, más o menos pronunciado en casi todas las criaturas. De tal manera que, como decía Freud, y hoy lo corroboran Emmanuel y Juana de Angelis, no hay seres 100% masculinos o 100% femeninos, sino que hay un pequeño porcentaje de la polaridad contraria, porque el ser la ha experimentado múltiples veces. Aunque estemos como hombres, hemos tenido reencarnaciones como mujeres, y aunque estemos ahora como mujeres, hemos tenido múltiples reencarnaciones como hombres, etcétera,
viceversa, luego tenemos en cierta forma las dos polaridades. Lo que sucede es que predomina una de las dos polaridades y eso es lo que hace que un espíritu pueda reencarnar muchas veces como hombre o como mujer hasta que se hace necesario el cambio. A medida que el espíritu evoluciona, pasa a comprender que la energía sexual desarrolla el discernimiento y la responsabilidad de su aplicación, y que por eso mismo debe ser controlado por los valores morales. Entonces, cuando ya a través de las religiones y a través del espiritualismo vamos adquiriendo, y más concretamente, más específicamente dentro de la doctrina espírita, empiezan a nacer esos valores morales, empezamos entonces a tener el discernimiento y la responsabilidad en la utilización de estos recursos de la energía sexual, que garantizan su digno empleo. Como dice Manuel, ante el sexo, empleo digno, ya sea en la creación de cuerpos físicos formadores de familia o en la creación de obras benéficas para la sensibilidad y la cultura, ya que se sabe, y así está demostrado, de que hay espíritus que escogen la soltería o el celibato o incluso la asexualidad como un freno a sus desequilibrios y desatinos de vidas anteriores, y también a la vez para traer una determinada labor o una determinada misión. Por ejemplo, en el campo del celibato o la soltería, podríamos mencionar como a Chico Javier, Teresa de Calcuta, Francisco de Asís, digamos, Divaldo Pereira Franco, y muchos otros seres, ejemplos en la humanidad, que escogieron estar solos en la presente reencarnación para desarrollar en el campo de la espiritualidad, de la cultura, de la ciencia, del arte, porque canalizan esas fuerzas primarias hacia una misión en beneficio del prójimo, más allá de la simple reproducción o de la relación con un solo ser o una pareja, ¿no? Para la reproducción y extensión del progreso y de la experiencia, de la belleza, del amor en la evolución y el embellecimiento de la vida en el planeta, como muchos misioneros lo hicieron. Hicieron un pare momentáneo y prefirieron escoger pues ese tipo de encarnación. Pero la humanidad se ha debatido entre los dos extremos, liberación o represión. En una época se reprime el sexo, en la otra se da una liberación, como en los actuales momentos. En la Edad Media se daba una especie de represión ante una liberación y un desatino, y en la época de la antigua Babilonia, Sodoma, Gomorra, Roma, etc., había una liberación y entonces después surgió un movimiento de represión y así sucesivamente. Entonces en los actuales momentos hay una liberación descontrolada, desatinada, no siempre matizada por los valores morales, ¿no?, y espirituales. Por eso Manuel resume de la siguiente manera: en cuanto al sexo, no prohibición, sino educación. O sea, no basta la represión, no tiene cabida la prohibición y la represión, porque es una fuerza que entonces se acumula indebidamente y termina produciendo desequilibrios en el ser. La propuesta espírita es la educación, no abstinencia impuesta, es decir, te metes en el convento para que tengas una abstinencia impuesta y ya sabemos que esto da muy malos resultados. A cambio de eso, empleo digno con el debido respeto a los otros y a sí mismo, es decir, respetar a los demás y respetarse a sí mismo. No indisciplina, como en la actualidad, sino control. No libertinaje, sino responsabilidad. En estas 4 frases de Manuel se resumiría la posición del espírita ante el sexo y ante las tendencias sexuales. Entonces, ¿qué pasa? Ante los problemas del sexo es necesario recordar que toda criatura trae sus inclinaciones particulares con respecto a él. Nos recuerda Emmanuel. Toda criatura trae sus inclinaciones particulares con respecto al sexo. Y se podría decir
que los 7.000 millones de espíritus encarnados que estamos en la Tierra, cada uno presenta sus características propias, ¿no? Sus características específicas, no idénticas totalmente los unos a los otros. Entonces sucede algo que todavía no alcanzamos a comprender. ¿En qué consiste? Entre tantas tendencias, porcentajes extremadamente masculinos o tendencias extremadamente femeninos, existe toda una gama, pero la naturaleza en las actuales condiciones solamente tiene dos tipos de cuerpos para meter todas esas expresiones, masculino y femenino. Es decir, hay millares y millares de expresiones y de tendencias sexuales entre los desencarnados, pero a la hora de reencarnar deben venir o en cuerpo masculino o en cuerpo femenino. Cuando ya como espíritas vemos esta situación, entonces comprendemos por qué se están dando tantas expresiones, y eso no es de ahora, sino desde siempre, desde la antigua Roma, la antigua Atenas, etcétera, etcétera, en donde existía el lesbianismo, el homosexualismo, el bisexualismo, el hermafroditismo orgánico, el transexualismo, y todas estas expresiones que hoy en día vemos muy publicitadas. Es muy complejo el tema porque hay espíritus que de una reencarnación a otra, sus mentores, para ponerle freno a su impulsividad negativa, los conducen a reencarnar en el sexo contrario, hombre, abusando del sexo femenino, reencarna como mujer, pero el espíritu no se va a sentir a gusto. Lo colocaron como un freno temporal en beneficio de su propia felicidad y de su propia evolución, no como castigo, ¿no? En el espiritismo no existe el concepto del castigo, ni mucho menos el tema del Dios castigador, pero sí una conducción un poco compulsiva para que el espíritu se frene un poco en lo que venía haciendo. Mas no siempre los espíritus con grandes desequilibrios soportan el cambio de sexo y entonces quieren retornar a las antiguas prácticas a las cuales estaban acostumbrados, y entonces caen en la práctica del homosexualismo. Entonces puede existir en los espíritus, en los seres encarnados, un homosexualismo sin práctica, sino como una tendencia, ¿no? A la mujer le siguen atrayendo a las mujeres, más si es un ser equilibrado y tiene valores morales, no cae en la práctica y se dura toda su encarnación sin caer en estas prácticas. Más como generalmente los que se expresan como homosexuales es porque han abusado del sexo, han generado en sus propias fuerzas genéticas, en su psiquis profunda, grandes desequilibrios y no siempre logran salir airosos del cambio de sexo. Ahora, nos preguntaríamos, ¿será que el cambio de sexo de un espíritu, de una reencarnación a otra, va a generar homosexuales o lesbianas? Indudablemente que no, porque existe una gran proporción en la humanidad en donde se ha dado el cambio de sexo sin que eso cause el mínimo descontrol. ¿Por qué? Porque son espíritus en términos generales con un determinado equilibrio, ¿no? Y pudimos haber sido mujeres y reencarnamos como hombres, y eso no nos va a hacer nacer con una determinada tendencia, porque hay un cierto nivel de equilibrio que el espíritu cultivó. Mas, sin embargo, si es por grandes desequilibrios causados por el abuso del sexo que tenían anteriormente, ese desequilibrio en la siguiente reencarnación se va a expresar como una inconformidad del ser para aceptar ese nuevo cuerpo. Y indudablemente los vemos en mujeres, espíritus femeninos en cuerpos de hombres, y no soportan y acuden entonces al cambio de sexo o a desviación o al travestismo o a la bisexualidad, etc. Es un tema entonces muy complejo y cada ser entonces va a ser, digamos, expresado de una manera, de una tendencia totalmente diferente en cada uno. Bien, entonces vemos aquí en la gráfica, que desafortunadamente no podemos ver, una multitud de personas, cada una con su tendencia.
y dos flechas que muestran solamente a un cuerpo masculino y a un cuerpo femenino en los cuales deben reencarnar, produciéndose entonces esa gran diversidad. Entonces, dice Manuel, el hombre y la mujer serán asimismo acentuadamente masculino o femenino sin especificación psicológica absoluta, es decir, no van a tener un 100% de masculinidad o de feminidad, sino un gran porcentaje como masculino o un gran porcentaje. Pero también hay menos porcentaje y a veces hay, digamos que una proporción casi que idéntica, lo que hace que el individuo tenga expresiones, por ejemplo, de bisexualidad. Y fíjense que todo esto, explicado a la luz de la doctrina espírita, cobra un nivel superior, se sale de un abordaje muy material, ¿no? Como podría parecer, porque sabemos que está el componente espiritual, está el fenómeno de la epífisis, está el fenómeno de la obsesión espiritual. Entonces, atendiendo a la cantidad de cualidades adquiridas en las diferentes reencarnaciones, el espíritu se muestra en el plano físico por las tendencias que registra, ya sea en la condición de hombre o mujer, conforme a las tareas que le corresponde realizar, como vimos al principio. Según las tareas, así va a escoger, y si no sabe escoger, va a ser asesorado por su guía espiritual. Y hay otros espíritus que por su condición de inconsciencia o de turbación en el mundo espiritual no saben escoger, entonces vienen las reencarnaciones compulsorias, en donde sus mentores, por su bien, lo llevan a reencarnar en uno u otro sexo. Y cuando ya quiere despertar, ya es un niño en la cuna. Entonces, el tránsito de la individualidad femenina a masculina o viceversa, el tránsito, dice Manuel, al albergar el vestido físico demostrará fatalmente los trazos de la feminidad donde se hallaba estacionado por siglos. Es decir, puede venir con ciertos trazos del sexo que recorrió durante muchas encarnaciones anteriores. Más repito, en base a todas estas enseñanzas, esto no necesariamente va a conducir a la homosexualidad. En que pese al aspecto masculino que lo caracteriza, se verifica asimismo un proceso análogo referente a la mujer con las mismas circunstancias. Entonces ya la inteligencia, la cultura, la moralidad, las costumbres, la familia y la educación es lo que va a decirle a ese niño que está en la cuna, que tiene sus primeros años, que trae un espíritu de polaridad femenina, la educación en el hogar, la cultura, la enseñanza, la moral, las leyes y todo lo va a decir, no, es que tú eres hombre, tú eres niño y tú eres hombre, o tú eres niña, eres femenina, y así debes comportarte. Más los desequilibrados no siempre lo van a acoger. Fuera de esto, dice Manuel, la individualidad muchas veces, independientemente de las señales morfológicas, encierra en sí un extenso problema, tratándose de relaciones e inclinaciones de carácter múltiple. Repito, fuera de esto, la individualidad muchas veces, independientemente de las señales morfológicas, encierra en sí un extenso problema tratándose de relaciones e inclinaciones de carácter múltiple, ¿no? Las personas que se inclinan fácilmente hacia uno u otro sexo. Cuando las obligaciones mutuas no son respetadas, la comunión sexual es agraviada o pérfidamente interrumpida, generando dolorosas repercusiones en la conciencia y estableciendo problemas expiatorios de solución muy difícil, por cuanto nadie hiere a otro sin herirse a sí mismo. Entonces ahí vienen, por ejemplo, las infidelidades, las traiciones, los divorcios, las separaciones y los asesinatos de parejas en existencias anteriores, que marca al espíritu que retorna entonces en una condición expiatoria. Entonces aparecen las deudas contraídas por legiones de compañeros, ¿no? Deudas contraídas, generando millones de uniones infelices en el planeta, conduciéndonos a reparaciones de deudas pasadas, conduciéndonos a numerosos ajustes sexuales,
y conduciéndonos a sufrimientos rectificadores a través de las distintas reencarnaciones. Se menciona tangencialmente, dice André Luis, en el libro Nuestro Hogar, capítulo 38, menciona los distintos tipos de matrimonio. Los matrimonios por amor, los matrimonios por fraternidad, los matrimonios por deber y los matrimonios por prueba. Siendo los matrimonios por amor la máxima expresión de afinidad y amor entre los seres, los que menos en proporción existen en el planeta. Después viene un tipo de matrimonio diferente, que son los matrimonios por fraternidad, que sin tener el máximo nivel de amor entre ellos, son muy afines y escogen venir juntos como pareja por fraternidad para cumplir con una determinada misión. Esos son menos, esos abundan un poquito más en el planeta. Después viene una escala más generalizada que es matrimonio por deber, en donde los seres reencarnan juntos, forman un hogar para cumplir con unos deberes que dejaron inconclusos en vidas anteriores. Y finalmente los que más abundan son los matrimonios por expiación y prueba, los que más abundan en el planeta porque son uniones rectificadoras de desatinos, errores, crímenes y abandonos y todo clase de desarreglos que se dieron en el pasado en el seno de la familia, muchas veces a causa de la sexualidad mal conducida. Entonces, en estas uniones infelices, a veces la compañera o el compañero viene manifestando una extensa problemática hasta de agresividad que durante el noviazgo no se muestra, pero que con los años de matrimonio aflora. Son seres a los cuales les hicimos daño en vidas anteriores y por ley de causa y efecto se viene en una condición de rescate en la presente reencarnación y viceversa. Entonces, cuando abusamos de nuestras facultades genéticas, arruinando la existencia de otras personas, con la destrucción de uniones y hogares diversos, en muchos casos es inducido el ser a buscar una nueva posición al renacer en un cuerpo morfológicamente femenino. Es decir, cuando se abusó como hombre de esas facultades genéticas o cuando se destruyeron hogares, es conducido a venir morfológicamente en cuerpo femenino, aprendiendo en esta prisión, para ahí se le va a convertir en una prisión, aprendiendo a equilibrar sus propios sentimientos. Mas esto no siempre sucede porque a veces se desvían nuevamente. Y la mujer que actuó de igual manera es impulsada a la reencarnación en un cuerpo morfológicamente masculino, con los mismos fines reeducativos y rectificadores. Concluye Manuel diciendo: la homosexualidad, llamada también transexualidad en los círculos de la ciencia, se define como el conjunto de características que adopta la criatura para la unión afectiva con otra criatura del mismo sexo. Esta situación no encuentra explicación fundamental en los estudios psicológicos que tratan el tema desde el punto de vista material, mas es muy comprensible a la luz de la reencarnación y a la luz de la doctrina espírita, como hemos comprendido a través de estas obras. Dice Juana de Angelis que la transexualidad, homosexualidad, heterosexualidad, bisexualidad o asexualidad se exteriorizan en el campo de las formas o en los sutiles engranajes de la psiquis. Tienen sus nacientes y sus funciones en los tejidos del espíritu. Es decir, todas estas tendencias y expresiones traen entonces una prehistoria, una condición guardada en las profundidades del alma, y de esta manera entonces con estas enseñanzas nosotros vamos aprendiendo a entender, comprender y ante todo respetar toda esta diversidad de expresiones y de tendencias que hoy en día desafortunadamente con muchos desatinos se está dando en el planeta, se está dando en el mundo. Son millones y millones de espíritus que estaban anquilosados en las profundidades de las capas del plano espiritual inferior
y que como el planeta está en una etapa de transición y va a encaminarse hacia mundos de regeneración, se le están dando a esas camadas, a esas multitudes de espíritus que estaban allí aferrados a sus antiguos desatinos, tendencias y desequilibrios, una reencarnación última antes de que el planeta entre ya en un cambio más efectivo. Y son esas multitudes las que están causando todas estas desviaciones, desatinos, espectáculos desagradables en las vías públicas, en las calles de las grandes ciudades como Nueva York, como Londres, Berlín, las ciudades de Europa y de América en general, todas esas depravaciones en ciudades, en carnavales, etc. Y el espírita dice, ¿qué está pasando? Porque parece que estuviéramos volviendo a la época de Sodoma y Gomorra, de la antigua Roma y de la antigua Babilonia. Es porque sencillamente, como expresa Divaldo en sus conferencias y los autores espirituales en distintos libros, están dándose esa oportunidad para limpieza espiritual del planeta, y los espíritus que cojan el camino, que reciban algún tipo de influencia moral o espiritual o educativa, la aprovechan y va a ser beneficioso para él. Más vemos como esas grandes multitudes no están asimilando los principios educativos, morales, espirituales o religiosos siquiera, manifestando nuevamente los grandes desatinos y los grandes desequilibrios. ¿Qué podrá pasar con ellos? Podrían ser nuevamente exiliados de la Tierra hacia otros mundos inferiores para que la Tierra se vaya depurando y vaya siendo preparada para la reencarnación de muchos espíritus superiores, y poco a poco se vaya dando la transición hacia el planeta de regeneración, que es la etapa que nos espera, estando ahora mismo, como ya sabemos, en plena etapa de transición planetaria. Y que para nosotros estar acordes, si deseamos permanecer o volver o llegar a un mundo de regeneración, tenemos que trabajar en nuestro propio espíritu, nuestra propia regeneración. Así, amigas y amigos, hemos concluido el tema de hoy. Oportunamente le estaremos enviando a los coordinadores la presentación PowerPoint para que la acoplen con la voz, con el sonido, y pueda ser entonces mejor aprovechada en la página web del grupo. De esta manera entonces paso la palabra y quedamos a la expectativa para las preguntas.